Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Al Objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT. Bienvenidos a TVGT y a la edición número 51 del programa Al Objetivo. Esta noche me acompaña Araceli Diegues y nuestro invitado especial Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo. Bienvenidos. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar nuevamente con ustedes ante las cámaras. Muchísimas gracias, Ricardo. Para nosotros también. Soy Scarlett Caseros y estoy muy contenta de poder estar esta noche con ustedes. Seguimos en nuestro mes de aniversario de nuestro primer año del programa Al Objetivo. Por ello, no dejo de reconocer el esfuerzo de nuestros compañeros de producción, así como Álvaro, Jorgito, Nachito, Iván y todos también de la familia de TVGT. Y bueno, también quiero mandar dos saludos muy especiales esta noche a la primera promoción del Instituto de Estudios Estratégicos y de este diplomado maravilloso de Inteligencia Estratégica y Seguridad Nacional. Un fuerte abrazo para ustedes, así también a todas esas personas trabajadoras que hacen lo posible de hacer de Guatemala una Guatemala mejor. Exactamente. Pero tenemos que enviar nuestras sinceras condolencias por el deceso del inspector Figueroa, que lastimosamente por la violencia en nuestro país también ha perdido la vida, y espero que su compañero esté mejorándose poco a poco. Se hizo un esfuerzo y a través de la Fuerza Aérea quisieron hacer todo lo posible por ir a rescatarlo, pero lastimosamente problemas del clima no permitió ese rescate, y también hay que pensar en la vida de los pilotos que también importan y que aunque traten de hacer su trabajo tienen que resguardarse de estas amenazas, porque el clima es un problema, el tipo de nubes, y a veces no se puede por más que quisiéramos, ¿verdad? Pero la violencia en nuestro país ha superado el límite y por ello estamos viendo escenarios tan difíciles, y así como hemos visto otros escenarios tan polémicos en pocos días, que nos han hecho pensar a los guatemaltecos que es importante hacernos presentes, fiscalizar qué siguen haciendo las autoridades, qué más va a pasar para nuestro país. Y por ello invitamos a Ricardo, como siempre, con buenos análisis, con puntos de vista que a ustedes no se les debe pasar por alto. Y una de las primeras preguntas, Ricardo, que deseo hacerle es, usted hizo mención en un programa anterior, y quiero empezar con eso. En nuestra última entrevista que tuvimos acá en el programa, usted mencionó sobre el barco insignia de la corrupción en Guatemala en el sistema penitenciario. ¿Podemos recordar un poquito acerca de eso y por qué lo dijo? Sí, cómo no, Scarlett. Estábamos hablando precisamente de la voluntad de la lucha contra la corrupción durante este gobierno. Y fue un programa, si no me equivoco, de hace ya varios meses, ¿verdad? Y comenté que en efecto el barco insignia de la corrupción en Guatemala es el sistema penitenciario. Es un problema terrible que afecta a toda la población, repercute en el nivel de vida de muchísimos guatemaltecos, de la mayoría de guatemaltecos, con problemas como las extorsiones, por ejemplo, que como todos sabemos bien son operadas desde las cárceles del país, ¿verdad? Desafortunadamente no se ha hecho absolutamente nada en este gobierno, que se publicitó como un paladín de la lucha contra la corrupción. No se ha hecho nada en contra de la podredumbre que se encuentra en el sistema penitenciario del país. Y mire, yo sé que es un problema grave, gravísimo, pero al mismo tiempo es un problema relativamente sencillo de resolver. Pero en primer lugar tiene que haber una autoridad dispuesta a hacerlo, a comprometerse políticamente a llevar a cabo ese proceso de saneamiento del sistema penitenciario. No lo hay, no existe. Hoy menos que nunca. Mire, son terribles las declaraciones del ex viceministro de Gobernación, el señor Portillo, que dio a los medios de comunicación, en donde hace ver el terrible desorden que existe
dentro del Ministerio de Gobernación y del sistema penitenciario también. Además, deja ver, mire, y esto es un tema sumamente delicado, y cualquiera lo puede consultar en las redes sociales, están las declaraciones del ex viceministro Portillo, en las que él deja sumamente claro que quien manda en el Ministerio de Gobernación es la Embajada de los Estados Unidos. Él habla en esa entrevista de qué manera le piden instrucciones a la Embajada de los Estados Unidos, cómo la Embajada autoriza o no autoriza nombramientos en el Ministerio de Gobernación e incluso en el sistema penitenciario. Entonces, es una corresponsabilidad de la Embajada de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, el problema que estamos atravesando ahorita, ¿verdad? Eso sumado a un gobierno sumamente ineficiente, absolutamente inepto, con un presidente que realmente, no puedo decir que da lástima, lo que da es cólera. Sí, indignación. Indignación, así exacto. es. Y antes de que Araceli formule su pregunta, usted lo vino diciendo desde hace mucho tiempo, como muchas otras personas de instituciones, organizaciones, a través de este medio de comunicación estuvimos diciendo y hemos estado tratando de evidenciar lo que está pasando en Guatemala. Nos han llamado corruptos, golpistas, locos, nos han insultado, han levantado falsos a través de las redes sociales, que es la forma cobarde que hacen las personas que no les gusta que uno evidencie la verdad, pero realmente hoy más que nunca nosotros los guatemaltecos no debemos de estar dispuestos a permitir ya más estos atropellos. Yo no sé, dicen aceptaron la renuncia, ellos ya no tendrían que estar acá desde hace mucho tiempo. No, y ¿sabe qué pasa, Araceli? Y Scarlett, el día de ayer Bernardo Arévalo sale en una conferencia de prensa anunciando... Y una conferencia de prensa más aguada y escueta, anunciando Ricardo, de la veras. destitución del ministro de Gobernación, pero sin embargo el día de hoy Sí, continúa. Francisco Jiménez continúa publicando en las redes sociales como el ministro de Gobernación, e incluso él dice que no va a dejar el cargo hasta que llegue su sustituto. Pero si ayer lo destituyó Bernardo Arévalo, ahora mire, realmente es algo que no sorprende, porque Arévalo no manda en ninguna instancia. No sabe del país. Gobernar. Él no manda, él simplemente no manda, es un adorno. Mire, Exacto. es un adorno que hubo que sacar de la estantería mientras reventaba el problema de los 20 presos que se huyeron de Fraijanes 2. Sí. Hubo que sacarlo a Europa para que se fuera a celebrar su cumpleaños, mientras Guatemala estaba crujiendo por esa crisis. Sí. Una crisis a la cual no le hizo frente absolutamente nadie, porque ni siquiera el ministro de Gobernación apareció, jamás, nunca, ningún funcionario. Entonces, tenemos un presidente que no manda, alguien que no sabe usar el mando, que definitivamente no tiene un gramo de liderazgo, ¿verdad? Sí, ante el aparato estatal, y eso lo hemos reflejado el día de hoy en una grave crisis política, económica y social, gravísima, como no lo habíamos vivido posiblemente en décadas en Pero Guatemala. es porque el guatemalteco lo ha permitido. Hay grandes personas que pudieran hacer tanto por Guatemala, pero les ha importado un comino como Arévalo lo que está pasando en nuestro país. Exacto. Como bien sabemos, Ricardo, que vivimos en un país polarizado totalmente, pero por la supuesta evasión, más bien dicho, fuga de los reos, ¿cuál es su análisis respecto a toda esta situación que estamos viviendo ahorita? Mire, lo que hay, como le decía, es una ingobernabilidad terrible. Y aquí, mire, hay que ver, yo le pido a los televidentes que revisen la conferencia de prensa, bueno, no fue conferencia de prensa porque no hubo una prensa que le hiciera preguntas al presidente. Exacto. Pero el video del presidente, sí, al principio, mire, ahora resulta que la culpa de lo que sucedió en Fraijanes 2 la tienen quienes lo critican a él y los políticos de oposición. Exacto. Mire, lo único que le hizo falta, y yo creo que se mordió la lengua, para no decirlo, es que la responsable de todo eso es la fiscal general. Ya, se ha de haber mordido la lengua para no decirlo, porque esa sandez la repite cada vez que puede, e incluso creo que para él el invierno es responsabilidad de doña Consuelo Porras, ¿verdad? Totalmente. Entonces, mire, aquí yo lo digo y sostengo lo que he manifestado siempre, incluso lo dije ayer en las redes sociales,
Bernardo Arévalo no puede permanecer más tiempo en la presidencia de la República. Le está haciendo un daño terrible al país. No puede permanecer en la presidencia ni él, ni ninguno de los miembros de su equipo, del Ejecutivo, ni la vicepresidente, e incluso ni siquiera los diputados deberían estar ahí, porque llegaron a sus curules por medio de un fraude. Exacto. Los diputados del extinto Partido Semilla. Y ellos son los que tienen al país sumido en esta crisis. Y como raíces del mal siguen haciendo de las suyas de una manera descarada, y eso me dio tanta gracia ver cómo tienen doble moral cuando las cosas no salen a su favor. Después están hablando de que están del lado de lo que salió en el Congreso, en fin, muchas cosas de las cuales podemos hablar esta noche, pero queremos invitarlos a que si ustedes tienen algún comentario, que lo hagan y que también compartan esta entrevista, porque realmente vamos a tratar de hacer un análisis para que usted como guatemalteco salga de ahí, de la zona de confort, porque su país lo necesita. Ya no queremos más indiferencia, ya no nos podemos seguir quejando, señores, tenemos que hacer algo, y Guatemala está pidiendo que los guatemaltecos se levanten. Ricardo, con referente a lo que usted mencionó y lo que dijo Araceli, ¿verdad? La fuga de 20 reos, de que le dicen evasión, ya ni que estuvieran prestando servicio a ellos y que se evadieron de su trabajo, no, eso no es así. Serían 20, ¿serán más? Son más. ¿Y desde cuándo? Bueno, porque eso no fue ni en agosto ni ahorita. Eso fue hace mucho tiempo. Aquí hago yo otra pregunta. ¿Qué pasa en los centros de detenciones como la Granja Penal Canadá, la Granja Penal Cantel, Pavón, Pavoncito, por ejemplo? ¿Cuántos presos hacen falta ahí? Exacto. Mire, a mí no me extrañaría que el día de mañana resulte que hace falta 200 o 300 presos que se fugaron de una manera idéntica a la que se escaparon estos terroristas, ¿verdad? Y mire, este problema viene desde agosto. Desde agosto las autoridades sabían lo que estaba pasando y no hicieron absolutamente nada por detener el problema, mucho menos por remediarlo. Ahora, usted mencionó un término que me llama mucho la atención y habló de la doble moral, Scarlett, hace un momento. Mire, resulta increíble cómo haya personas en la prensa que se atrevan a defender a Bernardo Arévalo el día de hoy. Pero también al mismo tiempo resulta explicable, porque nos damos cuenta la cantidad de dinero que esos pseudo periodistas o ahora asesores están ganando al mes. Y me voy a referir a un caso en especial, al de Gustavo Berganza, quien el día de ayer publicó que esa conferencia de prensa, esa exposición de Bernardo Arévalo había sido brillante, había sido una cosa del otro mundo, pero resulta que este señor gana 30,000 quetzales al mes. Este pseudo periodista gana 30,000 quetzales al mes y es de las personas que se han desgarrado las vestiduras hablando del pacto de corruptos, y lo que él está haciendo se llama corrupción. Exacto. Él y quien le está pagando. Exactamente. Porque eso no es ético. Sí, es gente, periodistas faferos de verdad, de que pues quieren seguir mintiendo de una manera descarada, y comprobamos que son personas que no aman a Guatemala, Ricardo. Y resulta, Scarlett, que lo que ustedes hacen no es prensa para ellos. Resulta que sus podcasts, que sus programas, esos son la única prensa verdadera que existe. Y lo que periodistas como ustedes realizan con muchísimo esfuerzo y con imparcialidad, entonces eso resulta que no es prensa. Exacto. ¿Verdad? O es una prensa de otra naturaleza, inferior. Como se supone que somos inferiores a ellos en todo, moralmente. Según ellos somos inferiores, intelectualmente según ellos somos inferiores, ¿verdad? Entonces, lo que se está destapando ahorita es, después de rascar un poco la costra, es una podredumbre espantosa. Y vienen muchísimas cosas más. Realmente hablar del tema de poder tener uno la oportunidad, en este caso nosotras como mujeres voluntarias, porque en TVGT todos somos voluntarios que queremos un cambio para nuestro país, sabemos lo que esto conlleva, sabemos la responsabilidad que tenemos, pero no venimos de arrear pijijes. Tenemos experiencia,
Ya somos personas que sabemos qué es lo que queremos y sabemos también lo que estamos arriesgando. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, sabemos que vamos a tener generaciones, lo hacemos por los hijos de todos los que nos están viendo y que hay mucha gente que lastimosamente se queda ahí sentado sin hacer nada o recibiendo dinero o pisoteando al compañero de trabajo, metiéndole zancadilla a su colega para que no avance. Nosotros no estamos para perder tiempo realmente, necesitamos estrategias, necesitamos hacer muchas cosas juntos. Ricardo, con referente a esa lucha que tenía este partido extinto Semilla llamado Raíces del Mal, le agregaría yo, porque es lo peor que tiene Guatemala, la insistencia de poder aprobar las reformas para beneficiar el sistema penitenciario. Lo mismo dijo el exministro Francisco Jiménez, lo mismo dijo el presidente Bernardo Arévalo, ¿verdad? Entonces, y en ese su discurso barato que dio, que por cierto muy escueto y qué vergüenza que un presidente hable como habló, dejó mucho que desear en esa grabación, que fue una grabación, no fue en vivo. Dice de que va a invertir no sé cuántos millones en un nuevo sistema penitenciario. ¿En dónde? ¿Cuándo? Mire, ¿y por qué? Mire, Scarlett, es que resulta absolutamente inútil el gastar 1.000 millones en una cárcel refundida en algún lugar del Petén o qué sé yo, cuando no se comienza por el principio, que es sanear el sistema penitenciario. Lo que va a haber ahí es otro enorme negocio para un grupo de gente corrupta que va a costar 1.000 millones de quetzales solo construir, imagínese usted, solo construirla, ¿verdad? Para que siga el problema. Si el problema hay que arreglarlo desde la raíz, que es el sistema penitenciario. Pero mire, Ricardo, un aspecto importante, y no me dejarán mentir los que nos están viendo, hay una de lujos en esas prisiones. ¿Quién permite esos lujos? Jacuzzi, teléfonos, televisiones, armamento. Sí. ¿Quién permite eso? Mire, pero si todos pudimos ver hace pocos días a un marero en una requisa sacando casi 200,000 quetzales y tirándolos como si fuera una película. ¿Será el mismo que dicen que tiene su tiendita y que la jueza le justificó que es de él su dinero? No sé, pero el tipo tiró 200,000 quetzales. Ahí yo quiero preguntarle a los televidentes, ¿de dónde? ¿Quiénes de ellos en este momento cuentan con 200,000 quetzales en efectivo para ellos? ¿Quién se puede dar un lujo como se lo está dando este preso? Entonces, mire, 0 cárceles nuevas y que se queden apuñuscados ahí en donde están. Pero eso sí, ya sin poder usar teléfonos celulares, sin poder tener las comodidades que tienen hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy las siguen teniendo, aún las siguen teniendo. El ministro de Gobernación sigue siendo el mismo. Cambios no hay. No van a haber, ahí está, ¿verdad?, enraizada mire, la maldad. Supuestamente dieron el nombre del nuevo ministro, pero... Es probable que haya un nuevo ministro mañana o pasado mañana, pero si el tipo Arévalo dijo que estaba destituido desde ayer, es destituido desde ayer. Exactamente, pero algo muy importante, que nosotros como guatemaltecos tenemos que analizar a quién van a poner de ministro de Gobernación, porque no vamos a poner a otro delincuente, a otra persona que tiene antecedentes graves e investigaciones serias como el que hemos estado viendo en redes sociales. Entonces ahí hay mucha tela que cortar. Exactamente. Ricardo, sobre las acciones que tomó al denunciar y evidenciar la corrupción dentro del Ministerio de Gobernación al viceministro de Seguridad Portillo, ¿qué nos puede decir respecto a eso? Pues mire, son señalamientos sumamente delicados. Él habló por aproximadamente 30 minutos con la prensa y fue sumamente claro y muy específico en cuanto a lo que está sucediendo o lo que está sucediendo en el Ministerio de Gobernación. ¿Quién maneja el Ministerio de Gobernación? ¿Cómo lo manejan? ¿De qué manera se trastocan los mandos o las atribuciones en el ministerio? Le repito, cómo le consultan cada movimiento a la Embajada de los Estados Unidos para ver si la aprueba o la desaprueba. Y el papel de la viceministra de Antinarcóticos, porque él dio pero mira, Ricardo, perdón que me meta en tu pregunta, pero yo sé que hay mucho que preguntar en este tema. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué precisamente cuando se fugaron los 20 reos? Exacto. Si todo esto él lo sabía antes, ¿por qué no lo denunció desde el primer momento? ¿Qué estará pasando ahí realmente? Mire, es que se habla de más o menos 2 millones de quetzales por cabeza.
Exacto, 40 millones. Estamos hablando de 40 millones de quetzales que llegaron hasta No, hombre. Y mire, así ha funcionado el sistema penitenciario. Y eso se va hacia arriba, ese es dinero que se va hacia arriba. Y dinero que recibe muchísima gente, incluso el ministro. Y a ver si no más allá de eso, ¿verdad? Sí, 40 millones. Sí, Wow. así es. Ahora la cuestión es qué va a pasar. Mire, responsables hay. Responsables está el ministro, el exministro, o no sé, ministro o exministro de Gobernación con Arévalo, no se sabe. Bueno, Jiménez. Y el director del sistema penitenciario, ¿verdad? El director del sistema penitenciario al día de hoy no goza de antejuicio, ¿verdad? El otro señor, pues no sé, eso no se sabe exactamente, pero hay que deducir responsabilidades penales, obviamente. Por supuesto, deben Sí, porque no- La viceministra debe ser investigada, la de antinarcóticos, Francisco Jiménez, usted puso la denuncia y el viceministro de Seguridad también. Pero en cuanto a esto que estamos hablando, creo que a Guatemala nos preocupa saber lo siguiente. En efecto, dicen que aceptaron las renuncias. Eso fue una patada de ahogado decir que aceptaron la renuncia. Pero eso fue el mejor mensaje que les pudo haber dado su presidente, que se vayan. Pero aquí hay un detalle. Sin esta gente, que ahorita Guatemala no tiene ni ministro de Gobernación, ni viceministro de Seguridad, ni viceministra antinarcóticos, ¿qué nos espera entonces a los guatemaltecos? ¿Cuál sería el panorama para Guatemala ante esta crisis? Porque realmente es el derrumbe del Ministerio de Gobernación de Bernardo Arévalo, así como todo él. Mire, el peor mensaje que se le puede mandar a un subordinado es el hecho de que no hay autoridad que lo controle. Y eso está pasando ahorita en el Ministerio de Gobernación y por ende en la Policía Nacional Civil. ¿Verdad? La cadena de mando, no sé yo por dónde va. Si como usted bien dice, está descabezado el ministerio. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Mire, usted mencionó hoy al principio del programa a un comisario que falleció en cumplimiento de su deber. Es una cosa terrible, pues, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo están equipados? Al mismo tiempo, yo le digo que hace pocos días vi el video de un policía nacional civil totalmente borracho, caminando en la calle, uniformado, equipado con su pistola reglamentaria. Wow. Entonces, mire, esas son cosas que tenemos que solucionar. Hay que analizar, mire, y hablando no solo del sistema penitenciario, sino que de la seguridad ciudadana en general. ¿Cuáles son las policías que funcionan en América Latina? Son las policías militares o militarizadas. Por ejemplo, los carabineros de Chile, la policía de Colombia, la policía de Brasil, son policías militares. Tenemos que dejar a un lado ya la narrativa esa de la izquierda, Exacto. en contra de todo lo militar. Eso se tiene que ir al carajo, ya no funciona. Por eso estamos como estamos precisamente. Necesitamos una policía que se refunde desde sus raíces. Una policía militar que funcione bien, ¿verdad? Necesitamos un sistema penitenciario militarizado, que, ojo, esta es otra cosa. Los soldados, Scarlett, no están para cuidar presos. No es esa su función constitucional. Así es. Y no se puede poner a un soldado, no se debe poner a un soldado a cuidar presos. Tanto entrenamiento para proteger delincuentes. El ejército no está para cuidar presos, ¿verdad? Como algunas personas sugieren. Esa no es la función del ejército. Y el ejército, como alguien dijo por ahí también, de una forma estúpida diría yo, no se mantiene todo el día jugando fútbol. Claro. ¿Verdad? El ejército tiene funciones específicas. Tan específicas que por poco se nos mueren 3 elementos del ejército en el derrumbe de carretera El Salvador mientras el presidente se fue a pasear por su cumpleaños. Así es. Mire, a mí me gustaría ver realmente una hora al panzón este de Roberto Arzú, que dijo que el ejército vivía jugando fútbol. Una hora. Haciendo culiche, a ver si aguanta. Me gustaría ver a ese drogadicto, alcohólico, trabajando en el derrumbe del kilómetro 24. Una hora. A una hora después se muere. Correcto. En cambio, un soldado se pasa trabajando ahí días enteros. Bajo el sol, bajo el agua. Sin descansar, exacto. Arriesgando su vida. Arriesgando su vida, correcto. Para que se le trate de una forma tan peyorativa. O que se pretenda ponerlo a cuidar presos. Esa no es la función del ejército. Disculpe, pero no es esa. No, el hecho
de que haya una prisión en Mariscal Zavala, eso no quiere decir que esté a cargo del ejército, simplemente está en territorio del ejército, pero no es el ejército el que la Y cuida. por supuesto eso tiene que cambiar. Estamos a unos segundos de terminar, pero les pedimos que no se muevan de ahí. Realmente nuestro país se está fragmentando. ¿Y saben por qué? Es por la indiferencia. Nosotros como guatemaltecos debemos pensar en nuestras familias, en el legado que le estamos dejando a las nuevas generaciones, pero especialmente debemos pensar que este gobierno está destrozando a Guatemala y no se merecen nuestras familias que lo permitamos. Así que esto y mucho más al regresar de una pausa. Por favor, no se mueva. Al objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Al objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT. Estamos de vuelta acá en el programa Al Objetivo en edición número 51. Gracias por estar de regreso con nosotros. En estos momentos vamos a circular un video muy importante que hizo el señor Ricardo Méndez Ruiz, y después de ese video tenemos mucho que hablar usted y yo. Por cierto, es un video que lo invitamos a ustedes que lo compartan porque es algo grave que amenaza a nuestro país. Y si no hacemos algo al respecto, vamos a llorar sangre como lo estamos haciendo en estos momentos por todo lo que Guatemala está viviendo. Esto es urgente, urgente ponerle atención. Producción, ¿cómo estamos? Ok, dejamos el video. Presidenciales se llevaran a cabo el día de hoy, el candidato del narcotráfico sería el próximo presidente de la República. Una persona que tiene estrechos nexos con el narco y que además les debe millonarias cantidades de dinero, que lo tienen comprometidos con el narco. Y existen pruebas fehacientes de lo que estoy diciendo. Presidenciales se llevaran a cabo el día de hoy, el candidato del narcotráfico sería... Usted acaba de hacer unos señalamientos muy serios que no están lejos de la verdad. Si las elecciones fueran hoy, en este momento, esto grave no puede pasar en Guatemala, pero díganos, Ricardo. Sí. Mire, Scarlett, no estamos en un momento en el que no podamos ser serios y en el que no hablemos las cosas de manera directa. La persona a la que me refiero en el video que publiqué el día de ayer, que le pido a los televidentes que lo busquen en mis redes sociales para verlo completo, yo me refiero a Roberto Arzú García Granados. Antes de continuar, tenemos que entender el contexto de la violencia que estamos viviendo, principalmente en la ciudad de Guatemala. Hay una lucha por un territorio para la distribución de drogas en Guatemala. Esta lucha es entre la banda que se conoce como Cara Dura y la Mara 18. A consecuencia de esta lucha, al principal líder de la banda de los Cara Dura lo ejecutaron, ustedes se recordarán, en unas clínicas médicas en la zona 10, no hace mucho. Terrible. Bueno, Roberto Arzú tiene una estrecha relación, o tenía una estrecha relación con esta persona fallecida, a quien le debe una gran cantidad de dinero, y me refiero a muchos millones de quetzales.
existen pruebas fehacientes que en su oportunidad presentaremos ante el Ministerio Público a ese respecto, para que ellos procedan según la ley lo indica. Pero resulta sumamente peligroso que este personaje, que es lo peor que ha parido Guatemala en aspecto de populismo, ocupe el lugar que está ocupando el día de hoy. Y es necesario, es imperativo que la población sepa quién es Roberto Arzú. Por supuesto. Y de lo que estoy diciendo existen pruebas fehacientes, como dije anteriormente, que presentaremos ante el Ministerio Público para que este proceda. Ahora, mire, a mí me indigna realmente que Roberto Arzú hable de corrupción y que nos tilde de corruptos a quienes no hemos tocado dinero sucio, que no hemos manejado dinero del Estado y que nos meta en el pacto de corruptos al que él hace mención. Ya es tiempo de que esa bromita se termine, ¿verdad? Lo hizo varias veces con la Fundación contra el Terrorismo. Bueno, mi respuesta a Roberto Arzú es esta, ¿verdad? Él es socio del narcotráfico, tiene estrecha relación con el narcotráfico, con ese narcotráfico que en parte es responsable de la fuga de estos 20 presos de la cárcel de máxima seguridad. Es responsable de la enorme ola de violencia que azota al país. A los señores de la Embajada de los Estados Unidos, para quienes Roberto Arzú es su delfín, es su hombre bendecido políticamente, les cuento esto, que es algo que ellos deberían saber ya, si es que no lo saben todavía, ¿verdad? Y que lo sepa la población. Por supuesto. Y yo estoy dispuesto a demostrarlo como sea y en donde sea. Lo que estoy haciendo son señalamientos serios que me podrían acarrear a mí graves consecuencias si yo estuviera mintiendo, pero no estoy mintiendo. Y como digo, todo esto tiene relación con la ola de violencia y la ola de corrupción que estamos viviendo en Guatemala, ¿verdad? Terrible. Esto es muy, muy delicado y quisiera que viera si hay algún comentario al respecto, y si alguien tiene algo que decir, por favor escríbanos en las diferentes redes sociales, X, Facebook, YouTube. Realmente nuestro país ha vivido con mucha tristeza la ola de violencia gracias al narcotráfico, al crimen organizado. No puede pasar, esto no puede suceder. Preocupa mucho lo que está diciendo Ricardo, y lastimosamente pues tenemos que fiscalizar eso los guatemaltecos, porque como les dije anteriormente, nosotros somos responsables de la Guatemala que le estamos dejando a nuestros hijos, a los nietos, a los que tienen nietos, a las nuevas generaciones, a los bebés que vienen en camino. No podemos ser cobardes y no hacer nada por Guatemala. No me salen. Ok, bueno, esperemos entonces que esto proceda, Ricardo, porque si uno sabe algo y tiene las pruebas, es importante para salvar a Guatemala de muchos delitos y muchos actos que vulneran la vida de las personas. Estamos viviendo una coyuntura sumamente delicada, Scarlett, en el que la verdad se tiene que decir, y se tiene que decir de frente, y las cosas se tienen que hacer con la frente en alto y dando el pecho, ¿verdad? Yo sé que lo que estoy haciendo es sumamente delicado, ¿verdad? Pero como le digo, tengo pruebas fehacientes, y todo esto es parte de una estructura de crimen organizado, y Roberto Arzú es parte de esa estructura de crimen organizado, ¿verdad?, que hoy está azotando a Guatemala. Entonces, mire, no puede verse cosas como temas aislados, sino que tiene que verse todo en su conjunto para erradicar el problema. Definitivamente y desafortunadamente no creo que durante este gobierno vayamos a solucionar algo, se vaya a solucionar algo en el país, a menos que Arévalo se vaya. Se tiene que ir, porque realmente él ya demostró que es incapaz de llevar un país. Son más debilidades que fortalezas, no hay ni una sola fortaleza, y si alguien puede decirnos qué de bueno ha hecho Bernardo Arévalo hasta el día de hoy, dígalo por favor, porque no se nota. Ricardo, dentro de varios señalamientos que ustedes como Fundación contra el Terrorismo han hecho, hicieron denuncias, las recientes denuncias de las que ya hablamos. Y si la respuesta de esta gente sería la retirada del país, pidiendo asilo.
Yo lo que estoy asilo viendo, político lo por que estoy viendo es que persecución. Bernardo Arévalo les está dando la oportunidad de que se vayan, de que se fuguen. ¿Verdad? En ningún momento ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público. Mire, él debería dejar de comportarse ya como un niño consentido, chambón e inútil. Ahí está el Ministerio Público. El Ministerio Público está para eso. Él debería exigirle al Procurador General de la Nación que presente una denuncia en contra de estas personas. Pero si no, entonces él va a ser su cómplice. Por ¿verdad? supuesto. Mire, y lo que está sucediendo es ni más ni menos con la supuesta destitución del señor Francisco Jiménez, se llama fraude de ley. ¿Verdad? Porque no está cumpliendo, él está aparentando cumplir con la ley, pero sin embargo no lo está cumpliendo. Y el otro señor todavía permanece a cargo del Ministerio de Gobernación cuando públicamente Arévalo lo destituyó. Ajá. Sí, es Le que dio las eso gracias. es algo que no debemos permitir los guatemaltecos, que él esté con su cara lavada y todavía utilizando las redes sociales como para burlarse del país. Sí. Si lo que pasó no es algo chistoso, es algo que no debe pasar en nuestro país. Es de ¿Qué puede preocuparse. pasar? Aumento de extorsiones, aumento de secuestros y todo lo que nosotros ya hemos visto últimamente. Sí, y mire, y lo que sucede siempre que entra al poder un gobierno socialista. Ahora vemos a quienes antes eran semilleros que no tenían en qué caer muertos, practicando, por ejemplo, equitación. Por supuesto. ¿Verdad? No le estoy hablando de fútbol, Sí. no le estoy hablando de béisbol o de ciclismo, no, equitación. ¿Verdad? Cualquiera sabe lo que cuesta un caballo de equitación, mantener un caballo de equitación, Claro. ¿verdad? Darle de comer, pagarle veterinario, pagar un club y montar. Eso es, mire qué cosa, esto llama al sarcasmo, ¿verdad? Porque resulta que ahora ellos son burgueses. Esos burgueses a los que tanto atacaban, a ellos quieren vivir como viven los grandes empresarios, a los que despreciaron siempre y de quienes dijeron que tenían que desaparecer, ¿verdad? Sí. No, pero ahora ellos quieren imitar ese estilo de vida sin tener esos ingresos. Y vale decir que un empresario los tiene ganados decentemente, con el sudor de su frente, no con el sudor de los impuestos de los guatemaltecos. Sí, pero lastimosamente esta gente sigue ahí incrustada como, de veras, como roncha, porque los guatemaltecos lo permiten. Cada día hay más sorpresas, ¿verdad? Cada día hay caballos de equitación, o hay un periodista como Gustavo Berganza que está recibiendo 30,000 quetzales al mes por alabar al presidente. Hay toda una legión de tuiteros que fueron contratados precisamente por eso y para eso, que ganan entre 20 y 30,000 quetzales. Yo le pregunto al televidente, ¿cuánto gana usted al mes? Trabajando de sol a sol, levantándose a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a su trabajo, salir de ahí a las 5 para estar en su casa que a las 8 de la noche, otra vez, gana usted 30,000 quetzales. No, eso duele, duele. En nuestro país hay mucha gente trabajadora, honrada, como usted bien lo dice, que sale bien temprano a hacer lo mejor por su familia. Y esto nosotros no lo podemos permitir. Ya se dijo, ya se destapó la olla. Es lo peor que nos ha podido pasar en Guatemala, tener este gobierno nefasto. Y para todos sus defensores, de verdad, qué triste que sean parte de este sistema y de esto que estamos viendo en Guatemala. Totalmente. Ante todo esto y la ausencia del presidente Arévalo, en un momento crítico, ¿qué debemos hacer los guatemaltecos en esta situación? Pues mire, no nos queda más que exigir la renuncia de este señor. Tenemos que exigir la renuncia de él, porque ¿sabe qué pasa? Es que se trata de nuestras familias, se trata de nuestros trabajos, por supuesto, se trata de nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra comida. Y esto llegó a límites terribles. Mire, la inversión extranjera en Guatemala no se ha incrementado en un centavo. Al contrario, se ha contraído. Precisamente y con esto que usted está diciendo, y disculpe que lo interrumpa, ayer hablé con 2 caballeros al respecto y uno de ellos me mencionaba, y tiene toda la razón porque tiene que ver con lo que usted está diciendo. No va a haber mejora económica para nuestro país y no va a haber inversión de afuera si ven que Guatemala no es segura.
si no hay buena educación en Guatemala. Definitivamente, o sea, si muchos recursos naturales no están al 100, no va a haber inversión en Guatemala, no va a haber prosperidad siempre y cuando no haya seguridad en nuestro país. No hay seguridad vial. Miren cómo estamos. Y no digamos todo lo que estamos viviendo por la ola de violencia. Sí, así es. Mire, y el único ente generador de empleo es la iniciativa privada, otra no existe. El gobierno no puede ser generador de empleo, el gobierno no está para eso, al contrario, al gobierno hay que hacerlo más pequeño, eficiente pero más pequeño. ¿Qué está haciendo esta gente? Está creando un montón de puestos de trabajo más, bien pagados, eso sí. Estamos hablando de una cantidad de plata espantosa que la gente que está siendo contratada no se lo merece, bajo ningún punto de vista. Entonces, tenemos una crisis de seguridad también terrible, como usted bien dice. Mire, no hay infraestructura, no hay 1 kilómetro de carretera nueva y nunca antes Guatemala había tenido la cantidad de plata que tiene en caja, me refiero al gobierno de Guatemala. Son miles de millones de quetzales. ¿Para qué los quieren? ¿Sabe para qué los quieren? Lo quieren para el tema político. Lo quieren para el tema político, claro. No lo quieren para otra cosa. Mire, hay diputados oficialistas que se están yendo a preparar al partido Morena en México. El ministro de Finanzas es miembro del Grupo de Puebla. Se rumora que él va a ser el próximo presidente del Banco de Guatemala. No, imagínese usted qué cosa más terrible podría ser eso para el país. Es espantoso. En 2 años han hecho pedazos al país, lo han hecho pedazos, ¿verdad? El sistema de salud no sirve, el sistema educativo tampoco sirve, ¿verdad? Yo no me canso de decir que desafortunadamente, vea usted para donde usted vea, el Estado no funciona, no sirve. Sí. Ricardo, como el tiempo apremia, tengo que aterrizar en algunos puntos porque quisiera preguntarle un montón de cosas, pero sé que también los guatemaltecos se lo preguntan. Si usted pudiera hacer un breve análisis de las fortalezas y debilidades de haber aprobado la iniciativa de ley para nombrar terroristas a los mareros, para que la gente comprenda más al respecto, porque hay gente que está a favor y en contra de que se haya aprobado. ¿Qué nos puede decir? Es que mire, ¿sabe quiénes han estado en contra de eso? Por ejemplo, Bernardo Arévalo, que desde que asumió la presidencia dijo, y lo dijo de forma muy clara, que para él estaba antes que nada la defensa de los derechos humanos, incluso de los pandilleros. Entonces, ¿qué podemos esperar de un presidente así? Sus derechos humanos ideologizados. Los derechos humanos de los pandilleros. Entonces, correcto. ¿Quiénes están en contra de que se apruebe esa ley? La gente de izquierda. Esa gente que vive precisamente de organizaciones de derechos humanos están en contra de esa ley. Pero la población está a favor. Mientras más riguroso se pueda hacer contra las maras, mejor. Mientras mejores instrumentos legales se puedan tener, mejor. Total. Pero no entiendo yo cómo alguien puede estar en contra de eso. Habría que, por eso en este momento, aprovechar para algunas personas que no conocen en qué nos favorece esta iniciativa de ley y en qué le perjudica a la gente que pues está involucrada también con estas personas. ¿Nos podría pues hacer un breve análisis de lo bueno de esta iniciativa de ley según usted? Mire, y de lo malo para los que se retractan? Mire, yo no la conozco a profundidad, no la he estudiado a profundidad en la oficina, no la hemos analizado en la fundación, pero definitivamente es positiva para el país. Pues cualquier legislación que pueda ser más dura el accionar de las pandillas es positiva para el país. Pero mire, ¿y más? Podemos tener excelentes leyes, pero si no tenemos quienes las apliquen, entonces vamos a seguir igual de mal. Sí, y más si desde los Estados Unidos se puede investigar a esta gente como terroristas sin tanta cosa, ya que en Guatemala pues hemos visto que hay jueces y magistrados involucrados lastimosamente en la corrupción. Creo que pues habría algo de positivo, ¿verdad, Ricardo? Pero en Guatemala hay mucho por hacer y dentro de lo que estamos tratando y de veras es invaluable el tiempo de cada uno de nuestros invitados. No se le está diciendo, mire Ricardo, le vamos a dar 100,000 si usted viene a decir esto. Su tiempo, y el tiempo no tiene precio, ¿verdad, Araceli? Totalmente. Bueno, como tú dices, y el premio, el tiempo nos apremia. Ricardo, un análisis de la realidad por falta de la seriedad del Ministerio de Gobernación. Mire, la principal consecuencia, Araceli, es la violencia. Estamos viviendo una época de inseguridad terrible.
incluso están matando niños, están matando mujeres. Y lo que hace falta definitivamente, pero de verdad, es tomar en serio el país. Tomar de una vez por todas en serio a Guatemala para poderla sacar adelante, ¿verdad? No podemos hablar tampoco con demagogia, no podemos decir que se va a fusilar a medio mundo si la pena de muerte está establecida para ciertos parámetros de delincuencia, ¿verdad? No se puede decir que se va a fusilar a los corruptos, por ejemplo. Entonces, ¿sabe qué? La gente está tan indignada con la corrupción que es eso lo que quiere oír. Pero la gente no se le puede hablar solo lo que la gente quiere oír, porque eso se llama populismo. Claro. Populismo barato, eso no puede ser así, ¿verdad? Tenemos que entender que los guatemaltecos vivimos de la iniciativa privada, ya sea grande o sea pequeña, ¿verdad? ¿Qué guatemalteco no quisiera trabajar en una corporación grande, en una corporación, por ejemplo, azucarera, o una producción, una industria como la de cemento, por ejemplo? ¿Quién no quisiera trabajar ahí? O una industria que se dedique a envasar refrescos. Claro. ¿Quién no quiere trabajar ahí? Pero desafortunadamente ese tipo de puestos de trabajo no están creciendo, porque como dije hace un momento, la economía se está contrayendo, no se está expandiendo, desafortunadamente, debido a lo que usted bien explicó. Ricardo, aquí queda mucho por pensar qué vamos a hacer los guatemaltecos, pero ante la ausencia de un presidente incompetente, de verdad incapaz de gobernar, ante un Ministerio de Gobernación ausente, ante iniciativas que no hay modo que se cumplan, ante un presidente del Congreso de la República que hace lo que quiere, ¿qué podemos entonces hacer los guatemaltecos, Ricardo? ¿Qué nos aconseja? Usted que ha mencionado muchas veces que tenemos que hacer algo por Guatemala, usted que se ha pronunciado incansablemente y que ha sido criticado, ¿qué nos diría? Cada quien lucha desde su trinchera y según sus posibilidades. Exacto, nosotros hemos elegido una posición, nadie nos obligó, lo hicimos voluntariamente en la Fundación contra el Terrorismo, con personas como el licenciado Raúl Falla, por ejemplo, como el licenciado Moisés Galindo y varias personas más que colaboran con nosotros. Ahora, el ciudadano de a pie, el ciudadano que está indignado, mire, esta herramienta es sumamente valiosa. Esto es valiosísimo. Imagínense usted que estuviéramos en las manos de periodistas como Gustavo Berganza nada más, o de gente como Juan Luis Font. No, mire, yo no entiendo cómo es posible que alguien que está prófugo de la justicia por el delito de lavado de dinero pueda tener un programa en un medio de comunicación. Es que eso es ridículo. Mire, estamos viviendo en un país de cabeza, de verdad. Y es un tipo que viene y señala a diestra y siniestra quién para él es corrupto y quién es parte del pacto de corruptos, ¿verdad? Pero si ellos lo encabezan, y con qué solvencia moral. Y desafortunadamente, mire, hay una legión de indignados en el país que los escucha y les cree. Porque la gente está desesperada y la gente está indignada con razón. ¿Y sabe qué es lo que pasa, Ricardo? Si lo hablamos políticamente, esta gente nefasta que está huyendo como ratas en otros países, pues sabe que los guatemaltecos somos gente de corazón, que somos sensibles a muchas cosas, y ellos utilizan el revictimismo para llegar a las personas que no conocen mucho de lo que hay detrás de cada intención. Entonces ellos usan los sentimientos, las emociones de las personas. Entonces por eso es que hay una gran confusión, hay una gran ignorancia en estos temas. Lastimosamente la gente no cree, no cree. Uno lo está diciendo, uno desde hace tiempo viene caminando diciéndoles, por favor, no vayamos como borregos, y es lo primero que está haciendo Guatemala. Ahora, siempre, Scarlett y Araceli, cordura. No podemos llegar a la violencia. No. Mire, yo viví la época del enfrentamiento armado interno. Yo sé lo que es la violencia. Nuestros jóvenes no saben y ustedes tampoco. La violencia es terrible en el país. No podemos llegar a la violencia, no debemos llegar a las armas. Eso lo tenemos que evitar a toda costa. Tenemos que utilizar nuestras armas civiles constitucionales para exigir que la situación delicada que atraviesa el país se resuelva.
una salida constitucional, a eso me refiero yo, y no a otra cosa. ¿Verdad? No podemos pensar en la violencia en ningún momento. Si estamos criticando la violencia, no podemos ser nosotros violentos. Parte de, ¿verdad? exacto. Sería una contradicción, totalmente. Sí, pero ahí sí que vivimos una realidad, Ricardo, y es con la que tenemos que aprender a ser como que más estratégicos. Vemos lo que pasó en Ixcán, Quiché recientemente, lo que pasó en Carretera El Salvador hace unos meses, en Zona 1, ataques armados, cosa que no se miraba, pues. Uno se siente ya como México, que se mira tanto. Es el gobierno de la primavera, ¿verdad? Es lo que nos trajo la maldita primavera. Sí, así es. Exactamente. Mire, bueno, algunos querían probar un gobierno de izquierda. Ahí está. Ahí lo tienen, pues. Ahí está, lastimosamente, pero ya el tiempo se nos está agotando. Ricardo, como siempre, le damos gracias por haber venido. Gracias, Ricardo. No, a ustedes, gracias por la invitación. No, es loable siempre el que con esa prestancia y con esa ética pública usted pueda dar la cara y no esconderse detrás de un perfil falso para levantar falsos testimonios y seguir tratando de obstaculizar el camino de las personas que están sacando la cara y el pecho por el país. Eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. Y a ustedes que nos están viendo, pues los invitamos a que el próximo jueves nos vean porque tenemos otro invitado con una entrevista de impacto. Muchísimas gracias. Nos vemos el otro jueves a las 8 de la noche. Esto fue Al Objetivo. Al Objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT.